Pese a que estamos en una sociedad una sociedad tolerante o socialmente o legalmente, mejor dicho, que tenemos reconocidos una serie de derechos, socialmente todavía no han llegado esos derechos a la calle a impregnar toda la sociedad, ¿no? En su totalidad. Hay un buen número de personas que siguen considerando que lo nuestro es una cosa extraña, es una rareza, que no es lo normal, que no es lo natural, ¿no? Y además hay personas que lo convierten esto hasta en una ideología política, ¿no? Como estamos viendo en algunos sitios de España, donde partidos en fin, que predican la discriminación directa hacia minorías, pues están sacando un buen número de votos. Y en el caso concreto, en los casos analizados concretamente, sí que tenemos personas de todas las edades que sufren discriminación, desde las más jóvenes hasta las más mayores, porque hay que entender la discriminación como un continuo que nos acompaña toda la vida, es decir, esto no está en todas las etapas de nuestra vida y en todos los ámbitos sociales. Tenemos un caso concretamente en una residencia de personas mayores, donde a dos mujeres lesbianas mayores que son usuarias de esta residencia, pues se las ha separado de las habitaciones porque consideran que su relación no es una relación, no sé cómo decirlo, formal, ¿no? Que como no están casadas, pues no tienen derecho a permanecer en la misma habitación juntas y a compartir esa habitación de la residencia juntas. Esto es entender la diversidad de una manera totalmente discriminatoria y pues no sé, excluyente, ¿no? Es una forma de decirle a las personas que no reconocemos sus derechos, ¿no? Y esto es una actitud absolutamente reprobable. Sabemos que en la infancia, aunque la orientación sexual no se ha desarrollado, sí que se desarrolla nuestra expresión de género, ¿vale? Que es independiente de la orientación sexual. Nuestra expresión de género es la pluma que tenemos, ¿vale? Cómo expresamos nuestro género. Y desde muy pequeñitos, aunque no tengamos una orientación sexual, no sepamos lo que nos gusta, porque los niños, en fin, hasta los 11, 12 años, no, o un poco antes, pero vamos, que no desarrollan su orientación sexual, reciben insultos porque la norma de género impone que no nos podemos salir de esos patrones sociales impuestos, ¿no? Y esto, sobre esto hay que remarcar, es que da igual lo que seamos, es que nos agreden porque somos más femeninos siendo chicos o más masculinas siendo chicas, ¿no? Y esto es una forma de corregir esas actitudes que la norma, lo normativo entiende que no es bueno y que se sale de ese camino. El acoso escolar en esas edades se vive en absoluta soledad y aislamiento, ¿no? Y claro, cuando a ti te acosan porque eres un niño gitano o eres de origen árabe o eres gordito o tienes gafas, tú tienes un referente paterno o materno al que acudir que sabe tu situación. Pero cuando te acosan por tu expresión de género o por tu identidad de género o por tu orientación, esto no ocurre. Tú no vas a recurrir a tu padre o a tu madre para que te ayuden en la mayoría de los casos, ¿no? Y además se vive con mucha angustia y muchísima frustración. En muchos casos, los niños y niñas de 5, 6, 7, 8 años que empiezan a recibir este tipo de insultos de marimacho, maricón, en fin, pues lo que todos sabemos que ocurre, lo viven en absoluto aislamiento y no dicen qué es lo que les está ocurriendo. Muchas veces ni siquiera saben por qué se les insulta, ¿no? Y esto es también importante remarcarlo. Muchos adolescentes que el fin del ciclo del acoso escolar lo solucionan, entre comillas, o intentan darle una solución con ideas de suicidio, ¿no? Sabemos que de los encuestados que tuvimos en el 2017, que hicimos una encuesta en centros educativos, del número que confesaron adolescentes que eran LGTBI, muchos habían pensado una o dos veces en el suicidio como una solución al problema del acoso escolar, ¿no? Y además de una forma, claro, este pensamiento es individualista, individualizado, porque como no pueden recurrir a nadie a quien les ayude, pues es la única solución, la única vía que encuentran, ¿no? Las ideas de suicidio. Y sabemos de casos en los que ha habido intentos de suicidio en más de una ocasión.